Recuerden, los que puedan encender la cámara, trabajemos con las cámaras encendidas, ¿ya? Listos. Damos inicio. A ver, nenes. A ver, chicos. La semana pasada estuvimos hablando lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos haber entendido del movimiento rectilíneo uniforme? A ver, ¿quién me dice? A ver, Cuello, a ver, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿A qué se refería el movimiento rectilíneo? Cuello. Yo la otra clase no estuve. Pero quedaron las grabaciones y se les envió al grupo para que las pudieran analizar. No es excusa. Ojo con eso, chicos. Ustedes así no hayan estado en una tutoría, las grabaciones quedan ahí y ni siquiera tienen que entrar al Teams. Yo les termino la clase, unas horitas después les envío el link para que puedan ver la tutoría de ese día para que no se atrasen. A ver, Bautista, ¿de qué se trata lo que es el movimiento rectilíneo uniforme? Lo que vimos la semana pasada, ¿qué estuvimos hablando? ¿Vaquerizo? Dígame, Cortés. ¿Tiene alzada la manito, Cortés? Dígame. Sería aquel movimiento que recorre su trayectoria de forma recta. Ajá, muy bien, perfecto. Ahí mismo la misma palabra lo dice, rectilíneo. Hablamos de una recta, ¿verdad? Entonces, aquel movimiento, ¿verdad? Que se va a dar en sentido, en una dirección recta, ¿verdad? Uniformemente. Es decir, que no va a haber un cambio en cuanto a su velocidad o aceleración. Entonces, se va a mantener constante, ¿verdad? Entonces, de eso se trata lo que es el movimiento rectilíneo, que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, a este movimiento rectilíneo la semana pasada, le vamos a agregar algo, le vamos a agregar lo que es la aceleración, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros vimos la semana pasada, le vamos a agregar este parámetro, la aceleración. Y es por eso que ahora tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De qué se trata esto? Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Ahora sí, Cuello, ayúdame con la lectura, por favor. La lectura y el ejemplo, por favor. Es el uniformemente acelerado. Es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve en línea recta y su aceleración es constante. Caída libre. Por ejemplo, un cuerpo en caída libre describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La que dice ahí, mi no la entiendo. La trayectoria de un cuerpo. La trayectoria de un cuerpo en caída libre es una línea recta y la aceleración de la gravedad es constante. Por lo tanto, se trata de un claro ejemplo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, listo, muy bien. Entonces, es el movimiento que describe un cuerpo que se mueve en línea recta y su aceleración es constante, ¿verdad? Entonces, es básicamente el mismo concepto que el movimiento rectilíneo uniforme, pero aquí ya hablamos de aceleración. Vamos a tener una aceleración constante, ¿verdad? Nos dice que un claro ejemplo de eso es la caída libre, ¿verdad? Es cuando tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y lo hacemos caer, ¿verdad? Es como que yo tengo un lápiz y lo va a caer en línea recta, ¿verdad? Va a tener una velocidad, va a tener una aceleración, ¿verdad?
Y también va a tener un punto de partida y un tiempo de llegada, ¿verdad? Entonces, todos estos parámetros es lo que vamos a estar nosotros viendo y analizando en este momento, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o el RUA? ¿Ya? Vamos a ver, Bautista, ¿cuáles son las características? Léalas, por favor. Bautista Toro. Licenciada, que, Ah, ya, listo. Pensé que ya licenciada, que se me había quedado dormido. Dígame. no, tengo el internet malo y no me sale aquí en la pantalla Ah, ya, ok, lo que tenemos usted está problemas. poniendo. Ok, no se preocupe. A ver, Vaquerizo. Pero ponga atención, Bautista. A ver, vamos, Vaquerizo. Ya mira, las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración del cuerpo es constante en todo movimiento. La trayectoria del cuerpo móvil es una línea recta, como la aceleración de un MRU es constante. Significa que la velocidad en este tipo de movimientos varía de manera uniforme, es decir, la velocidad aumenta o disminuye su valor en función del tiempo de manera lineal. Además, la aceleración contrípeta o aceleración normal de los MRUA es nula en todo momento, ya que la trayectoria no cambia de dirección. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí tenemos las características para que haya un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la aceleración debe ser constante, ¿verdad? En todo el movimiento. La trayectoria del cuerpo tiene que ser una línea recta, ¿verdad? Y la aceleración, como la aceleración es constante, ¿verdad? Entonces, la velocidad en este tipo de movimientos varía uniformemente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener un movimiento al inicio y una velocidad al inicio y una velocidad al final, ¿verdad? Entonces, eso va a variar un poco, no va a variar tan drásticamente, solo que va a ser uniformemente respecto a la aceleración, ¿verdad? Para ello se utiliza fórmulas, ¿verdad? Entonces, como estamos aquí, cada cosa tiene su fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos la fórmula de la posición o la distancia, ¿verdad? Recordemos que nosotros la expresamos con la X o la expresamos con la D, ¿verdad? En este caso tenemos a la posición a expresarla con la letra X, ¿verdad? La posición de un cuerpo, ¿verdad? Es igual a la posición inicial. Aquí tenemos posición final es igual a posición inicial. Este 0 representa que es inicial. Ustedes lo pueden poner como 0 o ustedes le pueden poner la I. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, que es la variación de tiempo. Recuerden que yo les expliqué que este triangulito y al lado tiene lo que es el símbolo de una unidad, en este caso es tiempo, es la variación del tiempo, es decir, del tiempo inicial, tiempo final. Entonces, la variación del tiempo vendría a ser tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, tenemos por la variación del tiempo transcurrido más un medio por aceleración por el cuadrado del tiempo transcurrido, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para poder calcular la posición. Tenemos posición igual a posición inicial más velocidad inicial por variación del tiempo más un medio por aceleración por el cuadrado del tiempo transcurrido. Entonces, esa es la primera fórmula. Luego tenemos la velocidad. Entonces, tenemos aquí las condiciones. Tenemos posición, ahora vamos a la velocidad, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad o cuál vendría a ser la fórmula de la velocidad, verdad? En el movimiento rectilíneo, ¿verdad? También trabajamos con lo que es la velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? Así que tenemos dos fórmulas para calcular la velocidad. Una en la cual se considera el tiempo y en la otra no se considera el tiempo. Entonces decimos que velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración
por la variación del tiempo, ¿verdad? Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por la variación del tiempo. Luego tenemos acá a la velocidad que no toma en cuenta el tiempo, sino ya toma en cuenta es la posición. Tenemos velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por posición, variación de la posición final menos posición inicial, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la tercera fórmula. Luego tenemos la fórmula de aceleración, que es la más fácil. Tenemos aceleración es igual a delta V sobre delta T, que es aceleración es igual a variación de velocidad, que vendría a ser velocidad final menos velocidad inicial, dividido para variación de tiempo, que es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, aceleración es igual a delta V dividido para delta T. ¿Qué era la delta? El triangulito. ¿Qué significa triángulo? Variaciones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las fórmulas que vamos a estar trabajando. Fórmula de posición, las fórmulas de velocidad y lo que es la fórmula de aceleración. ¿verdad? Una vez dicho eso y conociendo eso, nos vamos a los ejercicios, ¿verdad? Pongan atención, por favor. Entonces nos vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio delgado? Buenas, dice, Buenos días. un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado parte de una velocidad inicial de velocidad igual a 0, igual a 2, algo No. así. Este 0 es velocidad inicial. Entonces, Velocidad velocidad inicial es igual a ¿qué? 2 metros sobre segundo, ¿ya? por cierto. Y una posición inicial a x 0 por 5 metros. Si sabemos que después de 6 segundos su velocidad es de 11 metros por segundo, calcula A, la aceleración del cuerpo, B, la posición del cuerpo transcurrido 6 segundos. Ya, listo. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro primer ejercicio o nuestro primer problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les digo? Cuando estamos resolviendo ejercicios que son así de problemas, no basta leerlo una, dos o tres veces. Hay que leerlo las veces que sean necesarias para poder ver qué es la información que nos da el ejercicio, qué es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar con los datos de ese ejercicio. Entonces decimos que un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que parte de una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo y una posición inicial de 5 metros. Si sabemos que después de 6 segundos su velocidad es 11 metros sobre segundo, calcula la aceleración del cuerpo y la posición del cuerpo transcurrido los 6 segundos, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá. Entonces decimos que tenemos los siguientes datos. Vamos a sacar los datos que nos proporciona el ejercicio. Datos de ejercicio 1. ¿Qué nos dice? Vamos a volver a leer. Dice, un cuerpo describe un movimiento acelerado que parte una velocidad inicial. Entonces ahí está nuestro primer dato. Velocidad inicial. Yo les dije, le pueden poner B0 o BI. Yo en lo personal siempre pongo BI y BF, inicial, final, para poder entender un poquito más y no confundir. Entonces, inicial, 2 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad inicial. Parece 5, pero es la S. Luego tenemos posición inicial, X, Y. ¿Cuál es la posición inicial? 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Sigamos leyendo, dice.
Si sabemos que después de 6 segundos, su velocidad es de 11 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esta velocidad que nos dicen? ¿Qué velocidad sería? Y al tiempo tengo aquí que tiempo es 6 segundos. Tiempo 6 segundos. ¿Ya? Ese sería el tiempo final. Tiempo final, ahí me lo están dando el ejercicio, son 6 segundos. Ya. Dice, después de 6 segundos, su velocidad es de 11 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad sería? A ver, piensen, ¿qué velocidad sería? Mirando los datos, ¿qué velocidad sería? A ver, chicos, pensemos. No puedo avanzar más si no me están prestando atención. A ver, ¿qué velocidad sería? Tenemos el primer dato que nos da es velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, una posición inicial de 5 metros, un tiempo final de 6 segundos y luego me da una velocidad de 11 metros sobre segundo. Esa velocidad, esa segunda velocidad que me da el ejercicio, ¿cuál sería? Velocidad final. ¿Cuál, Rosales? Velocidad final. Velocidad final, excelente, muy bien. ¿Por qué? Si ya me está dando la inicial, entonces es lógico que la otra que me esté dando es la final, ¿verdad? Entonces la velocidad final es esos 11 metros sobre segundo. Sí, 11 metros sobre segundo. Once metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces sigamos analizando. Dice, calcula la aceleración. Aceleración. La aceleración no la tengo. ¿Qué más me pide calcular? Y la posición del cuerpo transcurrido los 6 segundos. Entonces sería posición final, porque la posición inicial ya está, ¿verdad? La posición o posición final. Entonces, ya. ¿Qué más? Entonces, todos esos datos son los que me da el ejercicio, ¿verdad? Pero hay un dato que está en el ejercicio, pero que no me lo está dando, que es el tiempo inicial. ¿Cuál creen que sea el tiempo inicial? Si ese cuerpo, ¿verdad? Parte de un reposo, es decir, que estaba en reposo. Cuando cuando un cuerpo está en reposo, ¿cuál sería su tiempo inicial? ¿Ah? Cero. Cero, muy bien, excelente, cero, ¿verdad? Entonces, el tiempo inicial es 0 segundos, ¿verdad? Es decir, que de 0 pasó a 6 segundos, ese vendría a ser el final. Entonces tenemos inicial y final. Entonces ahí tenemos todos los datos que nos está dando el ejercicio. Todos estos datos los sacamos del ejercicio. Ahora vamos a calcular lo que es la aceleración, porque tenemos los datos, verificamos que todo esté en las mismas unidades. Recuerde que cuando trabajamos con conversiones, con formulaciones, tenemos que tener mismas unidades. Si estamos metro con segundo, todo tiene que tener metro sobre segundo. Si hubiera por ahí 1 kilómetro, 1 hora, todo eso tendría que hacer transformaciones. Como todo está en las mismas unidades, vamos primero a hacer la aceleración. Entonces, ¿cuál era la fórmula de aceleración? Recordemos, aceleración es igual a
delta B, delta T, ¿verdad? Delta B sobre delta T. Esta es la fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula para hallar aceleración. Y estoy aquí sabiendo qué es delta B y delta T, digo, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido para delta T, lo mismo, tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Vamos a reemplazar. Y decimos, aceleración es igual a velocidad final. ¿Dónde está la velocidad final? Aquí está, dice 11 metros sobre segundo. Decimos 11 metros sobre segundo, ¿verdad? Menos la inicial era de 2 metros sobre segundo. Esto dividido. Tiempo final es de 6 segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. ¿Está? Entonces tengo ahí. Resuelvo esto y tengo 11 menos 2. ¿Cuánto es 11 menos 2? 9. ¿Cuánto? 11 menos 2. 9. ¿Cuánto? 9. 9, ¿verdad? Tengo 9 metros sobre segundo. Dividido para 6 menos 0. 6. 6, ¿verdad? 6 segundos. Ya, entonces ahí tenemos. Ahora tenemos una división. 9 dividido para 6. $1,5. Ya, muy bien. 1,5. Ya. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tengo, estos 2 segundos que están aquí no se pueden eliminar. Al no poderse eliminar, ¿qué es lo que hace? Se multiplica. Segundo por segundo es igual a segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración me queda igual a 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando ustedes vean que en ejercicios les da metros sobre segundos al cuadrado y no le indica que es una aceleración, automáticamente ustedes ya saben que eso corresponde a la aceleración. ¿Por qué? Porque está dada en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos lo que es la aceleración. Ya está el primer dato que me pide el ejercicio. Vamos al siguiente, que es el un poquito más largo, que es la fórmula, la primera fórmula que les indiqué, que es la fórmula de posición, ¿verdad? Ya tenemos la aceleración. ¿Por qué hicimos primero la aceleración? Porque en la fórmula de posición nos pide el valor de aceleración. Entonces, como no teníamos, era lo primero que teníamos que sacar. No era porque la fórmula es más chiquita, es más fácil, no, sino es porque necesitamos la aceleración para poder sacar la posición. Ahora sí, nos vamos con la fórmula de posición. Acá. Decimos, posición va a ser igual a, estamos sacando posición final o posición, pero vamos a ponerle ahí para que se vea ya. Va a ser igual
posición inicial, ¿verdad? Más velocidad inicial, ¿verdad? Por, ese puntito siempre es por, igual está entre paréntesis, que es también por, tiempo final menos tiempo inicial, cierro paréntesis, más un medio por aceleración por la variación del tiempo al cuadrado. Tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula. ¿Tenemos todos los valores? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar. Y aquí es cuando viene matemáticas. Tenemos que acordarnos de matemáticas cuando nos daban a resolver los problemas, ¿verdad? ¿Qué son problemas combinados? Primero, lo que está encerrado, o sea, llaves, corchete, paréntesis, multiplicaciones, divisiones, y al finalizar, sumas y restas. Ese orden o esa manera de resolver que vimos en matemáticas cuando éramos más pequeños, tenemos que utilizarlos aquí. Siempre que vean un problema así, aquí vemos que tenemos velocidad inicial, pero son números, ¿verdad? Y están dentro de paréntesis, hay multiplicaciones, hay divisiones y hay sumas y restas. Primero se empieza con lo que está dentro de los paréntesis, llaves o corchetes, seguido de multiplicaciones, divisiones y luego lo que son las sumas y las restas. Es lo que siempre nos queda al final, suma y resta. Entonces tenemos posición es igual a velocidad inicial, ¿cuál era? 2 metros sobre segundo. Entonces ponemos 2 metros sobre segundo. Dos metros sobre segundo. Más la velocidad inicial. Ah, no, ¿qué es que dice? Este 2 metros es a la posición. A ver, entonces, a ver. A ver, posición inicial, 5 metros. Ahora sí. Estaba confundiendo. 5 metros. Ahí sí viene la velocidad inicial, 2 metros sobre segundo. Por la variación de tiempo, ya lo hicimos acá, si se fijan bien, es la que está aquí, 6 segundos menos 0 segundos. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 6 segundos. Como este de aquí ya la resolvimos, vamos a hacer trampa y solo le ponemos los 6 segundos. ¿Verdad? Porque este ya le hicimos arriba y esto es el resultado, ¿verdad? Igual va entre paréntesis, que me estoy yendo chueco. Más un medio, ¿verdad? Es decir, que aquí todo lo que resulta acá va dividido para 2 por aceleración. ¿Cuál era la aceleración? 1.5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Todo esto por la variación de tiempo que ya la sacamos, que es 6 segundos, pero al cuadrado. Entonces, ahí ya reemplazamos los valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Seguir viendo y resolviendo poco a poco. Entonces decimos, posición es igual a, esto lo dejamos tal como está, 5 metros, más segundo y segundo se va, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una multiplicación. ¿La podemos hacer? Sí. Entonces tenemos aquí 6 por 2, porque tenemos que destruir este paréntesis. Primero hay que destruir los paréntesis, entonces multiplicamos 6 por 2. 6 por 2. 12. 12, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 12 metros.
¿Por qué? Porque el segundo con segundo se fueron, porque están en sentido contrario, ¿verdad? Y se puede eliminar. Decimos más 1, 1/2. Todavía aquí no podemos resolver lo que está aquí, entonces ponemos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Resolvemos lo que está aquí. 6 segundos al cuadrado, ¿cuánto sería? 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 6, ¿Cuánto? 36. 36, muy bien. 36 segundos cuadrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el segundo también hay que multiplicarlo. Y me queda segundo cuadrado. ¿Ya? Continuamos. Posición final es igual. Esto no lo toco. Recuerden que esto es lo que se hace al último. Suma y resta al último. 12 metros más, aquí me queda una división. Y ahora sí, segundo cuadrado con segundo cuadrado se fueron. 1.5 es 1.5, parece 15, pero es 1.5, 1,5 por 36. ¿Cuánto es? ¿54? 54, muy bien. Tenemos aquí 54 metros. ¿Verdad? Seguimos. Posición, todavía no podemos resolver lo que está aquí. Bajamos tal como está, más 1 por 54 me va a dar 54, ¿verdad? Entonces, tengo 54 metros. Ouch. ¿Ya? Y esto tengo que dividirlo para 2. Sigo. Uy. ¡Ay, ya no me queda espacio! ¿Qué me pasó? No, 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 no. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí sí creo. Ahí sí, tenía muchos cálculos. Ahora sí, sigo. Tengo 5 más 12 metros, más, ahí tengo que hacer la división. 54 dividido para 2. 27. 27 metros, ok. Tengo 27 metros. ¿Ya? Si ve, destruí paréntesis, multipliqué, dividí y al final, ¿qué me queda? Me queda la suma, ¿verdad? Tengo posición final es igual a 5 más 12 más 27. ¿Cuánto es? Suma. 5 más 12 más 27. 44. ¿44 qué? ¿Qué unidad me queda? Metros. Metros, muy bien. Y como es suma, los metros no se repiten, no queda solo metros, ¿verdad? Porque estamos sumando. Entonces la respuesta es 44 metros, ¿verdad? Entonces tenemos la aceleración fue de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado y la posición a los 6 segundos fue de 44 metros. ¿Sí se dan cuenta? De esta fórmula grande tengo este pequeño resultado. ¿Qué es lo que pasó? Por eso les digo, tanto la física como la química son primos hermanos lejanos de la matemática. Inclusive física es un primo más ha llegado a la matemática. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las mismas reglas que vemos en matemática cuando hacemos operaciones de suma, resta, multiplicación y división combinados, lo estamos aplicando aquí en física, ¿verdad?
¿Por qué? Porque esto es una regla que tienen que seguir. Si ustedes lo hacen no respetando las reglas, les va a salir, obvio, pero les sale otro resultado, ¿verdad? Entonces, primero, recordemos, paréntesis, todo lo que está en el paréntesis hay que sacarlo, ¿verdad? Tenemos que resolverlo. Luego hacer multiplicaciones y divisiones. Y al finalizar, lo que es sumas y restas, ¿verdad? Se dan cuenta, lo fuimos haciendo poco a poco. No es tedioso, o sea, no es complicado, sino más lo veo un poquito tedioso, porque ir haciéndolo paso por paso, ir resolviendo, y si se dan cuenta que de esa manera se hace un poco más sencillo, porque si a mí me dan esto de aquí arriba y me dice resuélvalo, uno se asusta, ¿verdad? Pero si yo sé, no, primero hay que ir resolviendo poco a poco, ir haciendo esto con esto, recordando esas reglas fundamentales de resolución de operaciones básicas, se me hace un poco más sencillo, ¿verdad? A ver, chicos, ¿hasta ahí sí me entendieron un poco? ¿Comprendimos? Un poco, maestra, yo. Un poco, ¿verdad? Esto es cuestión un poco de práctica, de razonar, ¿verdad? Todavía creo que nos alcanza para hacer el siguiente ejercicio. Entonces vamos rapidito al siguiente, ya, para que podamos entender un poquito más. Entonces tenemos aquí una moto, está detenida en un semáforo. ¿Ve? Escuchen bien, porque aquí también es un poquito de los datos, hay que sacarlos razonando. Cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 45 segundos, a razón de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué velocidad alcanza la moto y a qué distancia recorre dicho tiempo? Entonces vamos a sacar los datos rápido de que nos da el ejercicio. Entonces tenemos aquí datos. Ya. Vamos a primero sacar los datos que el ejercicio nos da. Nos dice cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 45 segundos, ¿verdad? Durante 45 segundos. Entonces sería el tiempo inicial. Entonces ahí tenemos el tiempo inicial que me da es de 45 segundos. Luego que me dice, ese 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué valor es? ¿A qué valor se refiere? 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué valor es? Distancia. ¿Cuál? Distancia. No, la distancia solo te la da en metros. Mira, aquí dice 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿A qué parámetro le correspondía eso? Inclusive lo dice, cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 45 segundos a razón de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué valor sería eso de quién? El tiempo inicial. Ya, el tiempo inicial son los 45 segundos, pero ese 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué es? Lo dice el ejercicio, pero por eso les dije antes que tengan claro cuál es el valor de tal cosa para que más o menos ya lo puedan identificar rápido. Que si les digo el nombre ya les estoy diciendo. A ver, ¿qué dice aquí? Acelera, ¿verdad? Entonces, si acelera, este valor sería tiempo de ¿quién? De la... Velocidad. No es velocidad, velocidad solo es metros sobre segundos. Aceleración. ¿Cuál cosa, Rosales? Acelera. Aceleración, lo que sacamos inclusive en antes. La aceleración, ¿verdad? Es de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Dice, ¿qué velocidad alcanza la moto? ¿Qué velocidad alcanza la moto? ¿Qué velocidad alcanza? Me está pidiendo una velocidad. Y si dice alcanza, entonces sería la velocidad final. ¿Y qué distancia recorre en dicho tiempo? Entonces también me pide sacar distancia final.
¿verdad? Entonces, todo eso me da el ejercicio. Ahora, ¿qué datos nos da está en el ejercicio, pero no nos los dice? Y es lo que yo les digo que tenemos que analizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la velocidad final en esta circunstancia? Imagínense, usted está en la moto, ¿verdad? Va andando. Le coge la roja. ¿Qué velocidad tiene en ese instante cuando está parqueado, esperando que cambie el semáforo? De 0. 0, ¿verdad? Porque está en reposo, está esperando que cambie el semáforo. Entonces, mi velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Cuál es mi distancia inicial? A ver, estamos parqueados, estamos esperando que cambie la roja. ¿Cuál es mi distancia inicial en ese momento? 0 también. 0 también. Entonces, distancia inicial, 0 metros. ¿Ya? Ahora, el tiempo, ¿cuál sería el tiempo? Tenemos tiempo inicial, ¿verdad? ¿Cuál sería el tiempo? A ver, ¿cuál sería el tiempo? A ver, ¿cuál sería el tiempo? 45 segundos. Ya, ese es el tiempo final, ¿verdad? A ver, cuando... Ya. A ver, dicho tiempo. Bueno, el ejercicio no nos está pidiendo que saquemos el otro tiempo, me dice que que recorre la distancia en dicho tiempo, o sea, en los 45 segundos. Entonces, por el momento dejémoslo ahí. Entonces ya tenemos lo que son los valores, ¿verdad? Tenemos aceleración, tenemos velocidad y tenemos el tiempo que nos está diciendo los 45 segundos, ¿verdad? Tenemos que sacar distancia final y velocidad final, ¿verdad? Tenemos el tiempo 45 segundos, la aceleración de 2 metros sobre segundos, tenemos la distancia inicial de 0 y la velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pide primero? Sacar lo que es la velocidad. Entonces, nosotros tenemos que velocidad, ¿verdad? Velocidad va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Cuál fue la velocidad inicial? 0, ¿verdad? 0 metros sobre segundo. Más la aceleración 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Por, ¿cuál es el tiempo? Los 45 segundos. ¿Verdad? Entonces, sigo. Velocidad final es igual a, primero resuelvo lo que es la multiplicación. Entonces aquí tengo 0 metros sobre segundo. Más, resuelvo lo que está aquí. Tengo 0.2 por 45. ¿Cuánto sale eso? 0.2 por 45. Antes que se nos acabe la hora, rapidito. 0.2 por 45.
9. Ya, 9, ¿verdad? Entonces tenemos 9 metros sobre segundo. Porque aquí segundo con segundo se me va. Recuerde que aquí hay 2 segundos, entonces solamente me va a quedar un solo segundo. Tengo 9 metros sobre segundo, entonces velocidad final va a ser igual. 0 más 9, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? Entonces, como es una suma, las unidades quedan igual. Entonces tengo 9 metros sobre segundo. Entonces mi velocidad va a ser de 9 metros sobre segundo. Me voy a sacar lo que es la posición. Posición va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial, ¿verdad? Por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ya. Entonces, esta es la fórmula. Posición es igual a la posición inicial, también me daba que era 0 metros, ¿verdad? Más la velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. ¿Cuál era el tiempo? Los 45 segundos. Un medio. La aceleración, 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado son los 45 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que en antes, ir primero lo que está dentro del paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. Entonces decimos, posición es igual, tenemos 0 metros más, multiplicamos 45 por 0. Segundo con segundo se va. ¿Qué me da? ¿Cuánto es 45 por 0? 0. ¿Verdad? 0, ¿verdad? Seguimos. Entonces tenemos un medio. Acá tenemos que multiplicar 45 al cuadrado. Ahora tenemos 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Resuelvo lo que está aquí, 45 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿45 al cuadrado? 2025. 2025 segundos al cuadrado. ¿Ya? Seguimos. Entonces tengo posición es igual a 0 metros, pues también era metro, más 0 metros, tenemos por un medio, ¿verdad? Ahora multiplicamos, entonces segundo con segundo se va, tenemos 0.2 por 2025. ¿Cuánto sale eso? $410,4. Ya, 410,4 metros, ¿verdad? Entonces ya multiplicamos estos valores y me queda así. Seguimos, posición es igual, 0 metros más 0 metros. Esto por esto me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos por 410, por aquí me faltó, ya, así es. Ya, 410.4 metros dividido para 2. Ahí sí, me faltó ponerle el signo.
Ahora sí, ¿cuánto es 410.4 dividido para 2? 205,2. Ya, 205.2, ¿verdad? Metros. Y ahí al final nos queda la suma. 0 y 0 nos queda la misma respuesta, porque 0 más 0 más 205 da lo mismo. Entonces la respuesta es 205.2 metros. Esa es la distancia que nos pide el ejercicio. 205.2 metros. ¿Sí ven? Es lo mismo que hicimos en antes, pero con otro ejemplo. No sé, chicos, si entendimos, más o menos, puede ser, más o menos, poquito, más o menos, por ahí. Ya, entonces ahí tenemos la resolución de los dos ejercicios utilizando las 4 fórmulas que les indiqué acá. Recuerden que existen 4 fórmulas: posición, velocidad y aceleración. Tenemos posición, que está trabajando prácticamente la velocidad, la misma posición, y el tiempo con la aceleración. La velocidad, que puede ser, dependiendo del ejercicio, puede ser a la de acá. Nosotros utilizamos esta. Cuando el ejercicio no te menciona, ¿verdad?, una variación de tiempo, en el caso de este segundo ejercicio, si se dan cuenta, no era necesario averiguar el otro tiempo, ¿verdad? Solamente trabajamos con un solo tiempo que nos dio el ejercicio. No es necesario poner la variación de tiempo. En cambio, en el primer ejercicio sí fue necesario poner lo que era la variación del tiempo. Entonces, en una sí se coloca, en otra simplemente se pone el tiempo que nos da el ejercicio. Siendo la fórmula más sencilla, obviamente, es la de la aceleración, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las 4 fórmulas, de las cuales utilizamos 3 en este momento. En los 2 ejercicios utilizamos 3 fórmulas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí quedó claro más o menos todo? Asimismo, la tarea de ustedes va a ser ejercicios. Ejercicios, tenemos 6 ejercicios que van a tener que ir haciendo, ¿verdad? Estamos en ejercicios. ¿Tenemos ahí alguna inquietud? ¿Pregunta? Ahí tengo acá el chat a alguien. A ver, Lara, algo me está indicando. ¿Qué no da? ¿En cuál hay? A ver, me indican dónde hubo el problema. A ver, es por tiempo que no lo hice yo. A ver. Tenemos 45 al cuadrado. Me da 2025. Ahora 2025 dividido para 2 a 101. Espera. Así, ¿verdad? No, parece. Una multiplicación, creo. A ver, 25 por 0.2. Solo da 405, sí, ajá, efectivamente, aquí hubo un error. Sí, por no hacerlo yo mismo. Entonces, aquí es 405, ¿ya? Y esto 405, sí, efectivamente, es por tiempo. Aquí es 405, y ese 405 dividido para 2. 202.5, ya esa es la respuesta, ¿sí? Corregido, chicos. Sí. Ya, listo. Entonces, por hacerlo rápido y no por el tiempo, a ver. Listo. Gracias, Lara. Entonces, tenemos que la respuesta era 202.5 metros. Entonces, ahí sí estamos bien. Ya, ojo con cuando vayamos a hacer, ya, sí. ¿Cuál fue la secretaria que me dijo mal? Ya la voy a ver. Entonces, ahí tenemos, chicos. Entonces, con esto, yo ya descargo lo que es la asistencia.
para poner a los que no les puse en antes, porque por tiempo tienen clase todavía. Me ayudan con la camarita y nos vemos la siguiente semana. Y cualquier cosa, saben que por interno me pueden